Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de televisión de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la actualidad informativa local, regional, nacional e internacional. Hoy, con un tema que ha sacudido al un conflicto sin precedentes, un bombardeo lanzado contra Israel desde la Franja de Gaza y una respuesta bastante fuerte del Estado de Israel, declarando además el estado de guerra. Y este estado de guerra ha tenido ya de ambos lados alrededor de 1.200 muertos, declaran algunas fuentes extraoficiales, con un número de víctimas todavía en cálculo y contando. Lo último, el día de hoy, es que la Franja de Gaza se ha quedado sin luz y los Estados Unidos están tratando de negociar con Egipto un corredor humanitario para una salida despejada. La posición de los Estados Unidos, sin duda alguna, inclina la balanza y genera una desproporción. El mundo está a la expectativa entre la incertidumbre y más allá de la fe, de la preferencia y de la simpatía, se conocen historias de víctimas, inclusive de múltiples nacionalidades. Ha conmovido a Colombia la historia de una pareja de colombianos que se encontraban en el lugar y una joven ha perdido la vida y su compañero está desaparecido. Esta noticia ha conmovido también a otros países como España y, por supuesto, México ya ha activado un plan para repatriar y trasladar a sus ciudadanos. Pero hay mucha gente de distintos países por el potencial turístico que tiene Israel que se encuentran en este momento sin posibilidad alguna de retornar a sus casas. Lo cierto es que más allá del impacto de las víctimas y de las muertes, este conflicto tiene implicaciones ideológicas y geopolíticas. Para entender lo que está pasando en este momento en Israel, tenemos hoy un panel habitual de lujo que nos ayudará a comprender esta situación. Yo estoy desde Miami y los saludo a los que están en Barranquilla, y en otro lugar de esta hermosa ciudad se encuentra Tati Hanner. Tatiana Hanner, desde Miami, ¿cuál ha sido el impacto de esta noticia? Y entramos en materia sin el habitual saludo, porque la verdad es que este es un tema que merece un análisis profundo. El impacto comunicacional en los Estados Unidos, más allá de esa posición de apoyo irrestricto que inclusive el presidente Biden ha manifestado a Israel. Buenas tardes, doctor Enrique. Definitivamente la noticia ha invadido los medios de comunicación aquí en el sur de la Florida, pero más ha llamado la atención, por supuesto, ese discurso del presidente Joe Biden a los 3 días de haber ocurrido este ataque terrorista. Condenó apasionadamente los ataques de Hamas con una contundente frase: hay momentos en la vida en que la maldad absoluta del ser humano se desata. Y eso es lo que ha pasado en Israel. De igual manera, como usted muy bien lo ha mencionado, son 2.200 víctimas inocentes que ha provocado este ataque terrorista. 20 estadounidenses están secuestrados, según el portavoz de la Casa Blanca, y 14 muertos deja este ataque terrorista. Este discurso del presidente Joe Biden, en donde categóricamente anuncia su lealtad, su apoyo a Israel, provocó, por supuesto, una llamada telefónica del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, en donde pues pudieron tener una conversación, según informa el comunicado de la Casa Blanca,
en donde la expresión siempre fue la ayuda y, por supuesto, la prioridad del presidente Joe Biden de rescatar a esos 20 estadounidenses secuestrados por Hamas. De igual manera, nos ha llamado también muchísimo la atención y ha provocado un malestar a nivel periodístico y a nivel humanitario el comunicado que ha sacado Abu Obaida, un brazo armado de Hamas, en donde dice específicamente que cualquier ataque contra casas inocentes sin previo aviso y sin alarmas dará como resultado la ejecución pública de estos rehenes y será transmitido en línea. Estamos vigilantes, estamos dolidos, estamos a la expectativa de lo que está ocurriendo en Israel. Lo que ocurre en Israel sin duda conmueve al mundo, más allá de la afiliación y pertenencia religiosa, de la visión y la perspectiva ideológica que tradicionalmente ha inclinado a la izquierda y a la derecha a tener algún tipo de preferencia, en el caso de la izquierda, pro-Palestina, y en el caso de la derecha, pro-Israel. Lo que ocurre en la media luna fértil, esa franja específica de Gaza tiene una implicación mundial por también la amplísima diáspora de estas dos grandes comunidades, tanto judías como palestinas, a escala global, y por supuesto el permanente flujo de turistas en territorio israelí. Desde aquí, lo que hacemos un clamor es a que este conflicto tenga un tratamiento distinto y una salida pacífica y negociada muy rápido. Desde México, en el DF, está con nosotros el doctor Pedro Aguirre. Pedro Aguirre es un connotado columnista en México, una de las voces más autorizadas en materia internacional en su país, escritor, analista político, conferencista. Doctor Pedro Aguirre, ¿qué es lo que está pasando en la Franja de Gaza y cómo podemos entender este ataque? Bueno, pues lo que está pasando en la Franja de Gaza, y lo saludo con muchísimo gusto desde la Ciudad de México, es el infierno en la tierra. No puedo encontrar una mejor definición de lo que sucede ahí. Es inenarrable, no hay palabras para describir lo que está pasando en ese muy desafortunado lugar del mundo. Y como tú dices muy bien, pues bueno, más allá de los horrores y de la conmoción y lo perplejo que nos dejan esos acontecimientos tan inhumanos, tan estúpidos, hay que decirlo, pues hay que ver un poco pues en la perspectiva geopolítica, en la perspectiva internacional, sobre qué es lo que provocó este horror y hacia dónde puede conducir al Medio Oriente. Evidentemente que son acontecimientos altamente reprobables, atroces, perpetrados por un grupo criminal como lo ha sido Hamás desde siempre, grupo fundamentalista islámico que vive del odio, de la prepotencia, de la intolerancia a quien no piensa como ellos, del fanatismo, etcétera. Pero vamos a ver también el contexto en el que se están dando estos acontecimientos. Es muy largo tratar de resumir todos los orígenes y el desarrollo del complejísimo conflicto palestino-árabe, pero simplemente recordar que este conflicto se ha ido deteriorando, sobre todo a partir del fracaso de los acuerdos, de los últimos acuerdos de Camp David que Bill Clinton trató de hacer con el entonces primer ministro Ehud Barak, que era líder del Partido Laborista. Todavía la izquierda israelí vivía, era trascendente, y que también estuvo ahí presente el ya fallecido Yasser Arafat. No se logró hacer un acuerdo que garantizara la solución de dos estados, y ahí lo que empezó a ver en ambas partes fue que fueron creciendo los sectores radicales, los sectores intolerantes, tanto en el sector palestino como en el sector judío. En el sector judío empezaron a crecer los partidos ultraortodoxos, ultrarreligiosos, la ultraderecha más nacionalista. Hizo su aparición el señor
Netanyahu como el hombre fuerte de Israel, que es un gobernante que ha roto todos los récords de gobierno en Israel y que, bueno, ha tenido algunos éxitos, sobre todo en el terreno económico, y los había tenido hasta el día de hoy en los terrenos de seguridad, pero que también, por otro lado, se ha aliado con la extrema derecha, ha dado un perfil a su gobierno de más intolerancia, de más cercanía con estos grupos ultraortodoxos, acusado también en su momento de corrupción, y que frente a los palestinos pues ha acrecentado mucho la política de intolerancia, de violación de derechos humanos, de persecución, en muchas ocasiones acicateado por sus aliados de la extrema derecha. En la construcción, por ejemplo, de asentamientos judíos ilegales en Cisjordania, que se ha ido incrementando a lo largo de los años de Netanyahu, es un caso, y en fin, violaciones constantes a los derechos de los palestinos que son innegables, y últimamente también una confrontación política entre la misma población judía de Israel, este intento de Netanyahu de reducir, de disminuir el poder, la influencia, la presencia del Poder Judicial de la Suprema Corte de Justicia, que ha molestado mucho a los sectores más democráticos del país, de Israel, y que ha desatado una serie de manifestaciones que no tenían precedente en este país, manifestaciones de la población judía en contra de su gobierno porque lo consideran como un gobierno autoritario o que tiene pulsiones autoritarias y de que lo que pretende es establecer un gobierno radical nacionalista en donde el poder esté concentrado en la mayor medida posible en el jefe del Ejecutivo de Israel, en el caso de el señor Netanyahu. Y esas divisiones que hubo en Israel entre la población judía, evidentemente que los enemigos de Israel tomaron nota. Un país que estaba dividido y que tenía esta enorme polémica sobre el futuro del su sistema político, pues no se había visto antes en la historia del país. Y ahora se estaba viendo de una manera cada vez más gruesa, cada vez más profunda. Por otro lado, también tenemos un escenario en donde el mundo árabe estaba olvidando el tema palestino. El tema palestino estaba pasando a un segundo, tercer nivel. Ya las naciones árabes, las monarquías, las muy ricas monarquías del Golfo, ya no se preocupaban mayormente en qué pasaba o dejaba de pasar con los palestinos. Tenían un nuevo enemigo, Irán. Y Arabia Saudita y los Emiratos Árabes y Qatar, pues más bien se preocupaban por la relación que iban a tener con esta potencia regional. Irán, gobernada también por un sistema teocrático, intolerante, fundamentalista. Y entonces pues empezaron a ver de que el enemigo ya no era Israel, era Irán, y empezaron estos acuerdos de Abraham en donde en los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein y Marruecos reanudaron relaciones, más bien establecieron relaciones diplomáticas con Israel, reconocieron la existencia del Estado de Israel y todo indicaba que Arabia Saudita estaba cerca también de hacerlo, y eso evidentemente preocupaba a los palestinos en general y al grupo Hamas, una expresión radical terrorista en particular, que además tiene nexos muy sólidos con la teocracia iraní. Entonces, ese es otro factor que se hace presente en este enorme drama. Finalmente, pues el ataque que hacen estos terroristas va en el sentido de llamar la atención del mundo, sobre todo del árabe, de tratar de boicotear esa reconciliación entre árabes y judíos, en particular estos acuerdos de Abraham, en atacar a un país que ha sido famoso por su seguridad, por la vigilancia a la que siempre han sometido a sus adversarios, en particular a los palestinos. Nadie se imaginaba que esta situación podía surgir de la forma en que lo hizo. Falló el servicio secreto, la famosa Mossad, que es tan eficaz. En fin, todo esto pues ha surgido un enorme escándalo en torno al gobierno de Netanyahu. Se cuestiona ya mucho la eficiencia de los sistemas de seguridad, de las fuerzas de defensa. Habrá eventualmente quizá quien empiece a exigirle cuentas al actual gobierno. Por el momento, pues hay una unidad nacional ante el reto que significa el terrorismo de Hamas, pero eventualmente vamos a ver en qué desemboca Netanyahu. Hay quienes opinan que se puede ser todavía más duro, se puede endurecer más el régimen de extrema derecha que gobierna Israel a raíz de estos ataques. Hay quienes piensan que no, que le van a exigir cuentas al gobierno de Netanyahu, el primer ministro, tal y como lo hicieron en los años 70
con Golda Meir. Recuerden, 50 años estamos viviendo del ataque de Yom Kippur y la nación pues respondió unida y sin cuestionar al gobierno, pero ya cuando se enfriaron las cosas, formaron una comisión para investigar quiénes habían sido los responsables de que Israel haya sido atacado por sorpresa y cayeron cabezas. La Golda Meir salió inocente, pero cayó de todas maneras su cabeza, renunció porque estaba ya muy debilitada su imagen. ¿Qué pasará con el futuro de Netanyahu? Pues no lo sabemos todavía, pero el hecho es que esa división profunda de la sociedad israelí, ahora matizada, digamos, o soterrada por los acontecimientos graves que estamos viviendo, no va a desaparecer de la noche a mañana, a la mañana, va a continuar y quizás se profundice en un futuro más o menos cercano, y habrá que ver cuál es el futuro también de la relación entre los árabes y los israelíes, que puede ser boicoteada por todos estos acontecimientos. La respuesta de Israel pues ha sido en alguna medida para algunos analistas internacionales desproporcionada, como muchas veces lo ha hecho cuando ha tenido que enfrentar un ataque de esta naturaleza, y entonces se anuncia de alguna manera que los árabes no van a continuar con el procedimiento de reconciliación con el gobierno de Israel. También ver ahora cómo va a reaccionar el gobierno, qué decisiones estratégicas va a tomar. No hay soluciones buenas. Ocupar Gaza militarmente pues puede implicar muertes en cantidades demasiado grandes, no solo para la población de Gaza, sino también para el ejército de Israel. Entablar una guerra urbana siempre es muy peligroso y siempre se paga con muchísimas bajas. Y vamos a ver qué consecuencias tiene también a futuro para el gobierno del señor Netanyahu. Finalmente, Europa, pues otra vez como una cuña a favor de Israel, Occidente, Estados Unidos, como nos lo acaban de comentar, pero también vamos a ver en el transcurso de los días y de acuerdo a la dimensión de la respuesta militar de Israel, si esta coalición logra mantenerse unida en favor de un gobierno al que nunca han visto bien, ni Biden ni los gobiernos europeos han visto bien el gobierno de Netanyahu, justamente por estas tendencias autoritarias. Pero bueno, hay muchas interrogantes en torno a lo que puede pasar. Simplemente reflexionar en cómo la relación con los árabes se ve interrumpida, en cómo por el momento y todo Israel contesta unido a esta amenaza, pero con profundas divisiones que ya vienen de atrás y que pueden profundizarse en un futuro cercano. Vamos a ver lo que sucede. El mundo está efectivamente, bajo este análisis profundo del doctor Pedro Aguirre, a la expectativa y con preocupación. La respuesta del gobierno israelí ha sido movilizar, escuchen la cifra, 300,000 soldados a la frontera. Imagínense un ejército de 300,000 personas cubriendo una franja fronteriza que territorialmente no es muy grande. Es una demostración de fuerza contundente, un mensaje y una advertencia clara, y sobre todo le ha servido a los israelíes para llamar a un gran gobierno de unidad nacional. Las consecuencias aún están por verse. Lo cierto es que ya se han habilitado canales diplomáticos, repito, para facilitar un corredor humanitario seguro, y están los Estados Unidos con Egipto adelantando esta iniciativa. Desde Caracas, en Venezuela, está con nosotros Jennifer Barreto Leiva. Jennifer Barreto Leiva es abogada, periodista, directora de la plataforma digital Política en Faldas, entre otras ocupaciones. Doctora Jennifer Barreto Leiva, han causado conmoción y controversia unas declaraciones del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en las cuales hizo un llamado a considerar al pueblo palestino al decir que Jesús nació palestino y resucitó en un espíritu palestino, pero que fue crucificado por el Imperio Español. Más allá de los memes
y en medio de todo lo que genera esta situación, ¿cuál ha sido el impacto mediático en Venezuela, tanto de la oposición como del gobierno? Y siguen esas tendencias marcadas de la derecha a preferir a Israel y la izquierda procurar el reconocimiento no solo del Estado de Palestina, sino una solidaridad permanente con los palestinos. Acá, bueno, además de la cantidad de disparates que dijo Nicolás Maduro, se empezó a hacer divagaciones en temas religiosos, diciendo que Jesucristo era el primer hombre capitalista, que había muerto como un hombre palestino, entre mil cosas que sencillamente no ha debido ejercer opinión alguna. Acá los medios de comunicación se han reservado muchísimo el comentar o el proyectar en sus espacios alguna nota porque eh, ya se sabe el gravísimo problema de censura que existe en Venezuela. Sin embargo, los organismos de índole diplomático que hacen vida en Venezuela sí que han ejercido de una forma muy vocal, además, su apoyo hacia Israel por ser víctima de esta barbarie, porque más allá de que el ataque fue hecho de una forma improvista en cuanto a los tiempos, las maneras en que se hizo fue algo que jamás se había visto tanta barbarie y tanto sadismo en los años que tiene este conflicto. En efecto, los medios de comunicación no se han pronunciado mucho, sin embargo, ha sido totalmente distinto cuando nos desplazamos hacia lo que es la ciudadanía venezolana ha sido sumamente vocal con este tema, dándole total y absoluto apoyo a Israel. En Venezuela ocurre algo en particular y es que comunidades de terroristas árabes hacen vida en Venezuela, principalmente en el estado Nueva Esparta, lo que en el turismo mundial se conoce como la isla de Margarita. Y muy a pesar de que muchos creerían de que uno debe tener cuidado con las expresiones, por el contrario, la gente ha sido sumamente valiente y vocal, ofreciendo de alguna forma solidaridad a la distancia con todo este conflicto que se está dando, y con mucha más razón, puesto que en Venezuela radican células importantes y hacen vida personas que son aledañas o forman parte de este grupo terrorista, jamás. Me preocupa mucho este conflicto que así como unos han ofrecido solidaridad, así como ha habido gente impertinente que ha hecho comentarios que no ha tenido que hacer, me preocupa muchísimo que manos internacionales estén metiendo o estén tratando de influir en este conflicto. Por ejemplo, el presidente de Turquía hace algunos minutos se ofreció a negociar con Hamas para la liberación de rehenes. Asimismo, hubo dos pronunciamientos, yo diría que claves esta tarde, que fueron el secretario general de la OTAN diciendo que Israel tenía todo el derecho de defenderse, pero que lo hicieran con mesura, que hubiera una igualdad en cuanto a la respuesta del ataque que hubo por parte de Hamas. Luego se pronuncia el vicepresidente de la Comisión Europea diciendo que sí, que Israel tiene todo el derecho a defenderse, pero que se acuerden por favor de todos los tratados internacionales. Creo que hay momentos donde uno tiene que saber hacer silencio y no opinar de todo, por mucho que uno sea parte de alguna forma en un conflicto como lo es los miembros de la comunidad internacional. Y quizá es de estos momentos donde uno tiene que ser extremadamente cuidadoso en las cosas que dice y en las que no dice también. El ver de qué lado está cada persona, pues le da a uno un buen panorama de cuáles son los valores de esa persona. Me preocupa muchísimo que el grupo Hamas también tomó uno de los trinos del presidente de Colombia y lo toma como referencia. Cuando alguien de ese calibre te toma como referencia, el mensaje que se está mandando es sumamente peligroso. Asimismo, el respaldo que le da la izquierda latinoamericana, que es prácticamente el 100% de las administraciones en el continente, en la región, mejor dicho, son absolutamente pegadas a lo que significa este grupo terrorista que desde hace años tienen en vilo esta población y este conflicto. Muchos opinan, yo me inclino a ello también, que a pesar de que han pasado muchos años, los grupos radicales de lado y lado no han
permitido que se llegue a un poco más allá. Estados Unidos inclusive en algún momento hiciera moción de censura o hiciera alguna de las gestas en votación en estas plataformas internacionales, y eso también impidió un poco a que el conflicto de alguna manera se diera un poco. En este momento veo el panorama sumamente complejo y la gente no está entendiendo que a esto no se llegó de la noche a la mañana, que hay un proceso de islamización rodando a nivel mundial, que prácticamente tienen, por ejemplo, tomado España, que hay una determinación de parte de la parte radical del Islam a terminar de una vez y por todas con todo lo que es la población católica y cristiana, y lo han dicho públicamente, que eso es lo más peligroso del asunto. Yo lo hice en una comparativa en estos días, como las puertas del Averno abiertas de par en par. Creo que hay mucha gente que no ha entendido la profundidad de este conflicto, a dónde va a llegar, y que no se circunscribe solamente a dos pueblos que tienen más de 50 años matándose día tras día, sino que esto nos va a llevar a muchos más por delante. Los análisis con este tema, me temo mucho que por más experimentados que estemos, va a ser bien complicado llegar a un punto bastante cercano a la realidad, y no hablemos de una posible solución, que en este momento no la veo viable. Bajo esta perspectiva, ha tenido mucho eco la declaración del secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien ha pedido a la comunidad internacional evitar la escalada del conflicto y evitar que ese conflicto trascienda de la reacción natural frente a un ataque sin precedentes, porque debemos decir que este tipo de ataque devastador que sufrió el pueblo de Israel no lo habían padecido en esa proporción. Lo cierto es que la reacción israelí fue radical, contundente, y han dicho no solamente que van a acercarlos y están pidiéndole a la población que evacúe el territorio, porque en sus propios términos Gaza no volverá a ser la misma, y esto va a tener una implicación de todo orden, no solamente político, social, económico y religioso. Veremos si esos canales diplomáticos se activan de forma eficaz, efectiva y eficiente, porque la ONU también está anunciando ayuda humanitaria y ha exigido que exista la posibilidad de llevar esa ayuda a la población que se encuentra en la franja de Gaza. Bajo esta perspectiva, doctora Tati Janer, comunicacionalmente, analicemos el lenguaje de los líderes latinoamericanos. ¿A qué se debe que muchos de nuestros líderes olvidan que son jefes de Estado y hacen declaraciones como si fuesen activistas políticos? Esto es parte de una estrategia de ganar aliados y adeptos, o por el contrario, es la reacción espontánea y natural de presidentes que tuitean. Y ojo con esto, porque cuando usted analiza la posición de Nayib Bukele y la de Gustavo Petro, lo que denotan ambas declaraciones son simpatías, preferencias y posturas, más allá de una declaración de Estado. ¿Qué podemos analizar de este uso de las redes permanentemente? El protocolo gubernamental es tan importante en estos tiempos que se perdió por completo. Ese tema del jefe de Estado, de emitir un comunicado, de buscar a su jefe de prensa, consultarle, preguntarle, utilizar las palabras apropiadas, eso ya no existe, eso ya se perdió. Ya estamos hablando de cosas en la comunicación obsoletas. Ahora X, anteriormente Twitter, es lo que está siendo el medio de comunicación más usado por los gobernantes, por los jefes de Estado, y sobre todo cuando ocurren estas tragedias o hay algún tipo de información importante. Parece que estuvieran en la cocina de su casa.
ya ese protocolo gubernamental que antes estábamos acostumbrados y que quizás nuestros padres nos mencionaban, pues no existe. Y me preocupa porque esa inteligencia emocional que estamos viendo de parte de los gobernantes de Estado, eso no va a decantar, eso va en crecimiento. Ya hemos visto los dimes y diretes, las palabras fuertes, la basura y todas esas palabras que realmente no valen ni siquiera la pena mencionar en este programa, pero vemos que no hay el más sentido respeto por lo que tiene que ver el protocolo gubernamental. Más me preocupa a mí que hayan en cada casa de gobierno de los países latinoamericanos un departamento de protocolo y un departamento de comunicaciones de lujo, en donde se les está pagando prácticamente por el nombre y por existir, pero no porque estén haciendo muy bien el trabajo, porque definitivamente cuando un jefe de Estado entra en posición en esa silla gubernamental, se debe ceñir a diferentes protocolos de expresión, como un jefe de Estado lo amerita. En esta oportunidad vemos cómo el presidente, y perdónenme, pero el presidente Nicolás Maduro o el dictador Maduro, como ustedes lo quieran mencionar, para mí Maduro simplemente ha sido lo más despilfarrador en cuanto a expresiones como jefe de Estado se refiere. Y de ahí para abajo. Y en este momento en donde nuestra humanidad, en nuestro mundo está viviendo una catástrofe, un ataque terrorista, tampoco estoy viendo mucha inteligencia emocional con respecto a las declaraciones que hacen los diferentes gobernantes. Entonces, un departamento, un país, un municipio, una ciudad debe regresar a ese protocolo, debe regresar a ese expertise en la palabra y sobre todo esos conductos comunicacionales que no se deben perder. Mañana más tarde no vamos a verlo en X, ni en Facebook, ni en Instagram. Lo vamos a ver a través de una bocina y quizás parado ahí en la puerta de su silla gubernamental, de su casa gubernamental, dando la expresión o de pronto hasta en panfletos. Ya no sé ni qué pensar, pero la cosa sí está maluca. El manejo de las comunicaciones de los estados no es simplemente el maquillaje del lenguaje político y diplomático. La forma como se expresan los jefes de Estado y de gobierno implica o denota una forma de indicar cuál es el estilo de gobernar. Como hablamos, generalmente pensamos. Y como pensamos y hablamos, lo coherente es que actuemos. Pero no deja de sorprender que más allá de la postura ideológica que tengan nuestros líderes regionales, las declaraciones están apoyadas, promovidas e impulsadas bajo pasiones políticas y preferencias. Y no son solo los líderes de izquierda, los líderes de derecha hacen declaraciones contundentes a favor de Israel y catalogando como terroristas a un Estado que la mayoría de las naciones del mundo ya han reconocido. Ojo con eso, porque si viene el ataque y todavía podríamos entrar en una discusión sobre cuál es el concepto de terrorismo según el Estatuto de Roma, lo cierto es que el ataque a población civil no tiene otra forma de denominación. Venga de quien venga, haga quien lo haga. La respuesta será un ataque terrorista a la luz de los que defienden la posición frente a la reacción. ¿Hacia dónde iban dirigidos esos misiles que derriban edificios y que hoy tienen devastada también la franja de Gaza? Tener una posición neutral, centrada y objetiva en un conflicto que toca sensibilidades no es una misión y una labor fácil, pero lo que uno menos puede exigir de un jefe de Estado es que tenga una declaración basada en la política de Estado y no en el criterio partidista, militante o simpatizante. Doctor Pedro Aguirre, ¿cómo han tomado en México desde el Estado
¿Y cuál es la postura oficial del gobierno? ¿Se distancia, al igual de los líderes latinoamericanos, de la política de Estado? ¿Sigue pareciendo ser una declaración de un líder de un partido político? Bueno, yo aquí fascinado oyendo los muy oportunos comentarios de ustedes, de Jennifer, de Tatiana. Y bueno, ahora que me preguntas sobre nuestro gobierno y abordando el asunto de comunicación, el presidente López Obrador no es de mucho de Twitter, o ahora como le pusieron esto, el señor Musk le puso X. Dios mío, ¿en qué mundo vivimos? Pero no es de X, y menos ahora porque la candidata de oposición es Xochitl y se escribe con X, entonces menos va a ser de X. Fíjense que él es dizque supuestas conferencias de prensa que no lo son mañaneras, en donde el hombre establece un monólogo y en todo caso deja participar a periodistas o a personajes que están ahí que le hacen preguntas a modo. Rara vez se mete un periodista, sí se han metido y lo ponen en dilemas, en predicamentos, pero bueno, es un show cotidiano en donde el presidente de México se desborda y es verdaderamente pues un fluir de decir las primeras ocurrencias, las primeras ideas que se le ocurren todos los días, y han sido algunas verdaderamente desastrosas. Algunas de ellas pues comparables a las que dice Nicolás Maduro. En alguna ocasión dijo, por ejemplo, que México existía desde hace 10,000 años. Por el amor de Dios, hace 10,000 años. En fin, es mucho, no quiero hacer un resumen. Concretamente en el caso de que estamos viviendo actualmente, es muy interesante porque él declaró la neutralidad. El discurso de él es el de un falso pacifismo para todo, cuando le conviene, porque por lo general a la hora de agredir, a la hora de atacar, de criticar con los peores epítetos que se pueden imaginar a sus adversarios, a sus críticos, ahí el pacifismo se le olvida. Pero recuerden que su política oficial para combatir al crimen organizado, que en México está desatado, es el mecanismo de los abrazos, no balazos. Y siempre se dice que es partidario de la República del Amor. Y bueno, es un discurso cursi, insensato, hipócrita, fuera de lugar. Y en el caso concreto de este problema en Gaza, él llama a que se pongan de acuerdo pacíficamente, a que no se ataquen, a que pase amor, en fin, todo lo alejado que tú te puedas imaginar, Tania, de lo que debe ser efectivamente un discurso de Estado, una posición política del Estado mexicano ante el mundo. Entonces llega esa sensibilidad y esa hipocresía y la neutralidad y la paz a vistas de un ataque criminal, de un ataque terrorista, y obviamente que eso molestó mucho a muchos sectores políticos en México. Bueno, mira, los escuchaba en ese sentido de que la izquierda es pro-palestina y la derecha es pro-israelí en América Latina. Y eso en general es cierto. Y digo en América Latina porque en Europa no es tanto. Las socialdemocracias son por lo general pro-Israel, con sus matices. Pero yo me acuerdo, yo conocí a Shimon Peres en un congreso de la Internacional Socialista en los años 90, porque el Partido Laborista Israelí, que por mucho tiempo gobernó ese país, forma parte de la Internacional Socialista. En América Latina, pues sí hay más ese sentido de que la izquierda en general es pro-palestina y la derecha quizá pro-israelí, pero ahora en México, y no ahora, que ya lleva tiempo, pues hay un sector de izquierda que es muy crítico con López Obrador. A López Obrador ni siquiera lo consideramos de izquierda, es un populista autoritario. Y él sigue pues los discursos y las posiciones del PRI, el Partido Revolucionario Institucional de los años 70. Una política exterior pro Cuba, pro Nicaragua, cercana a Maduro, a la dictadura en Venezuela, y en los temas internacionales, por ejemplo, en el caso de Rusia, aunque México reprobó y votó para censurar la invasión a Ucrania, el presidente en sus mañaneras, pues como que da a entender que mejor neutrales y que amigos todos y hay que entenderlos, en fin, entonces eso también ha molestado a muchos sectores
de la política mexicana y del Estado mexicano. Y en el caso de Israel, pues mucha izquierda moderna, socialdemócrata, lo está criticando mucho, no así sus partidarios de su propio partido y esos sectores del populismo de izquierda autoritario, pues que en México ahorita están de plácemes porque malgobiernan al país. Pero aquí lo interesante no es, no sé, y habría que preguntarles incluso a ustedes, pero aquí la embajada de Israel le respondió al presidente, lamentó las declaraciones del jefe de Estado mexicano diciendo de que no eran momentos para la neutralidad, sino que se había perpetrado un atroz atentado terrorista en contra de un Estado reconocido por la comunidad internacional y por México. Y esas declaraciones han caído también muy mal, evidentemente, entre la comunidad judía de México. Esto en México nos recuerda a un acontecimiento de hace 50 años, en los años 70, cuando el presidente de México era Luis Echeverría, y se votó en Naciones Unidas una censura al sionismo, equiparándola con racismo. Eso fue en 1975. Y México votó a favor de esa resolución de equiparar al sionismo con racismo. Y la respuesta de la comunidad judía internacional y en particular de la norteamericana fue atroz, fue muy violenta. Se decretó un boicot turístico a México por parte de la comunidad judía. No sé si ahora también esta respuesta que da la Embajada de Israel en México se haya replicado en otros países en donde el jefe de Estado haya manifestado algún tipo de neutralidad o peor, de apoyo a Hamás. Pero eso es lo que pasó en México y es lo que sucede. Todos los parámetros, todos los protocolos tradicionales que nos hablaba Tania, aquí se han rebasado por completo con el presidente actual y sus famosas mañaneras que son absolutamente demenciales, delirantes, diría yo. Y bueno, pues esa es la situación que tenemos con nuestro jefe de Estado, muy hablador, muy platicador, y que muchas veces pues no mide el tamaño y las consecuencias de algunas de sus declaraciones, o por el contrario, las mide bien y las utiliza como cortina de humo o como algún tipo de estrategia para algún propósito secundario. Ese es el tema con México y con su presidente. El manejo de las comunicaciones, sin duda, siempre reviste una complejidad. ¿Cómo se expresan los gobiernos? ¿Cómo comunican sus posiciones, sus mensajes, sus posturas? ¿Y cómo relacionan la política de Estado con la actualidad? Es todo un arte de la política y de la comunicación política. Doctora Jennifer Barreto Leiva, desde su perspectiva, ¿será posible que nuestros líderes en algún momento se dejen asesorar a la hora de emitir posiciones personales, olvidando que son jefes de Estado? Yo lo veo bien complejo porque la forma que se está ejerciendo política en la actualidad se ha olvidado, como bien lo decía Tati hace algunos minutos, se ha olvidado todo tipo de protocolo. Esa política que nosotros llegamos a conocer pareciera ser cosa del pasado y ahora el tipo de política que yo encuentro que se está ejerciendo es una política más de demostración de poder entre otras naciones, ver quién grita más, quién es más vulgar, quién es más grosero, quién tiene más poderío sobre los otros. Ese es el tipo de política que se está ejerciendo ahora. Y pareciera que no hubiera una voz sensata que diera el ejemplo, ¿no? Todas se van rigiendo por el mismo patrón que están siguiendo las demás. Y eso fue algo que se marcó desde hace 25 años que llega el chavismo a Latinoamérica, que marca ese tipo de manera de comunicarse, ese tipo de hacer política. Yo lo encuentro terrible, yo en lo particular que soy un amante de todo lo que es el protocolo y mucho más que entiendo la necesidad de que esto se practique en la política, veo bien lamentable que nuestros políticos
lejos de actuar con mesura, entendiendo la responsabilidad que tienen como jefes de Estado, entendiendo el ejemplo que están dando a la ciudadanía y el nivel que estarían marcando para el resto de sus conciudadanos, veo que no pareciera haber interés alguno, sino por el contrario, demostrar, como decía hace algunos minutos, poderío con respecto a otros y, no sé, mantener quizá ese tono de quién es el más fuerte, de quién es el más poderoso en la región. Hay un problema de liderazgo tremendo en Latinoamérica y los políticos que están naciendo ahora, que están emergiendo, tienen una gran responsabilidad de rescatar la razón, de rescatar el buen vivir y de ejercer un verdadero liderazgo, cosa que no veo que esté ocurriendo en estos momentos con los políticos que han llegado a la actualidad y que están rigiendo nuestros destinos en estos momentos. Una de las cosas que no deja de preocupar es cuál será el rol del yihadismo en este conflicto y de los grupos fundamentalistas árabes como Hezbollah. Se ha emitido una falsa alarma, según el gobierno israelí, a partir de la cual existe una posibilidad de que Hezbollah pueda intervenir o participar en este conflicto, sobre todo porque se dice que tiene una afinidad ideológica con Hamas. ¿Cuál será el rol de Irán en este momento? El doctor Pedro Aguirre está que se habla, ¿no quiere decir algo, doctor Pedro? Quiero pedirle perdón a Tati, porque le dije Tati, te dije Tatiana y es Tati. Y ya. No vamos a crear aquí un conflicto internacional. Total, total. Bajo esa perspectiva, entonces, es un asunto bastante complejo tratar de advertir qué viene para la Franja de Gaza. Lo cierto es que ya Israel no solamente lo anunció, movilizó 300.000 soldados hacia la frontera y veremos si va a utilizar la fuerza aérea o solamente será la artillería. Una cosa que sería desde todo punto de vista no solo desproporcional, sino contundente. Además, bajo esa perspectiva y para ir concluyendo, doctora Tati Janer, los analistas están diciendo que lo más probable es que este conflicto siga con una escalada. ¿Usted cree que el llamado del secretario general de las Naciones Unidas a evitar el escalamiento del conflicto tendrá eco en alguna de las partes? ¿La comunidad internacional podrá demostrar que sus buenos oficios logran evitar el recrudecimiento de la guerra? Hace unos momentos el FBI emitió una orden de alerta, un anuncio de alerta aquí en los Estados Unidos precisamente por todo lo que está ocurriendo en Israel. Y yo considero, primero que fue muy tarde, ha sido muy tarde este anuncio, pienso que lo han debido hacer inmediatamente porque por obvias razones somos uno de los, digamos, puntos ya vivimos unos ataques terroristas impresionantes el 9/11, así que pienso que tarde, pero sin embargo se acaba de emitir esa alerta aquí en los Estados Unidos, en donde por supuesto se ha redoblado la seguridad nacional, no solamente en los íconos importantes de nuestro país, sino pues por supuesto en las ciudades representativas de nuestros estados. Por otra parte, considero que si bien parece que tienen el control o por lo menos de alguna manera mermada la situación, considero que va a ir en escalada porque tienen rehenes con una amenaza importante para ejecutarlos en línea y lo más peligroso, considero yo, es el hecho de que hayan 20 estadounidenses viéndolo desde este punto de vista, recordando que estoy acá en los Estados Unidos, por supuesto, y eso me parece preocupante e importante. Y considero también que por esa razón el FBI está emitiendo esa alerta
ese anuncio de alerta en donde realmente ellos podrían, o el Estados Unidos podría estar buscando la manera, sin lugar a dudas, porque ya lo dijo el presidente Joe Biden hace unos días, que su prioridad era rescatar a esos estadounidenses. Así que yo considero también que la perspectiva de seguridad hacia los Estados Unidos está bastante compleja. Ahí debe haber un sentido de patriotismo con estos 20 secuestrados por Hamas. Y es posible que quizás no sea un anuncio de alerta, sino un poquito más elevado. Ya comenzarán a ponerle los colores apropiados a estas notificaciones de seguridad, como se ha visto en la historia. Y a nivel, por supuesto, mundial, también pienso que esto va en escalada. Concuerdo perfectamente con Jennifer cuando dijo que no veía una solución pronta. Yo tampoco la veo, todo lo contrario, y no es por ser pesimista, sino que de este lado del charco, por decirlo de alguna manera y coloquial, pues cuando vemos ya que el FBI comienza a emitir alertas y todo este tipo, pues es preocupante la situación y no se ve solución por estos lados. En medio de todo esto, la OTAN ha emitido una declaración contundente en la que dice: Israel tiene el derecho a defenderse, pero esos ataques deben ser proporcionales. La OTAN le acaba de emitir un mensaje a Israel diciendo: defiéndanse, pero proporcionalmente, y todavía la declaración va mucho más allá: ataques que no tengan objetivos en la población civil. La complejidad de ese tipo de respuestas tiene una magnitud que parece escapada o salida de la realidad, sobre todo porque el recién conformado gobierno de emergencia ha hecho un anuncio clave, diciéndole a Hezbollah que todo hombre, perdón, de Hamas, que todo hombre del grupo Hamas se debe considerar un hombre muerto. Es decir, que la intención desde el Estado de Israel es atacar objetivos militares y acabar con el grupo Hamas. Doctor Pedro Aguirre, ¿seguiremos en un escalamiento? ¿La solicitud ya de la ONU y de la OTAN puede generar un eco positivo para evitar la escalada de este conflicto, o esto será inevitable? Mira, como comenté en mi primera intervención, el gobierno de Israel no tiene buenas opciones. Haga lo que haga, va a generarse una enorme problemática. Israel tradicionalmente responde a los ataques que han venido de la Franja de Gaza de manera desproporcionada. Si me lanzaron 10 Katyushkas, de esos pequeños misiles, pues yo los voy a bombardear con 100. Y esa es la polémica, siempre ha sido la tónica, y responder y responder de una manera aplastante. Y lo que ha hecho Hamas con esas respuestas aplastantes, pues es también publicitar las muertes y publicitar las víctimas de estos ataques de respuesta, de venganza por parte de Israel, para manchar y para desprestigiar al Estado judío. Ahorita tenemos una solidaridad mundial prácticamente con el Estado de Israel, porque fue víctima de un cobarde y atroz ataque, pero si los ataques y los bombardeos a Gaza y a la población civil se van multiplicando y van agravando en cuanto a su dimensión, esta situación puede cambiar, y de hecho esta advertencia de la OTAN claramente marca pues un camino en donde le están diciendo a Israel, no, bájale 2 rayitas, como decimos en México, no vayas a cometer crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, castigados por las instituciones internacionales, y eso puede cambiar la simpatía que se tiene por Israel, desde luego que sí. Ahora bien, el gobierno de Netanyahu es un gobierno extremista apoyado por ultraortodoxos religiosos y por ultranacionalistas, que son los que más están demandando en este momento la venganza más atroz, la venganza más extraordinaria que se pueda
obtener esta declaración que parece muy insensata, de hecho lo es, de considerar a todo hombre de Hamás es un hombre muerto, pues habla de que están teniendo esa opción de llegar a las últimas consecuencias en la represión en contra de Hamás, la cual va a tener un costo humano enorme, sobre todo si también decide el gobierno de Israel invadir Gaza, ocuparla militarmente. Eso traerá consecuencias gravísimas, como decía yo, no solo para la población palestina, sino también para el ejército de Israel. Pero por otro lado, como Netanyahu está metido en un laberinto, en un problema, porque su gobierno pues, es acusado de no haber tenido la suficiente eficiencia para prever un ataque de estas dimensiones, además de que tiene ya, repito, el tema de la división interna en Israel que ha estado prohijando Netanyahu desde hace tiempo, pues quedarse, digamos, a medias o simplemente conformarse con el sitiar la ciudad por algún tiempo y tratar de negociar de alguna manera que a los rehenes los liberen a cambio, no sé, de alguna cuestión. Todas esas soluciones para Netanyahu son muy peligrosas, porque a Netanyahu quizá lo que le convenga es vámonos a todo, a la venganza hasta las últimas consecuencias, a que no quede un solo hombre de Hamás vivo, etcétera, etcétera. Y así tener soliviantada la extrema derecha y distraída a la oposición, a la que puede llegar incluso de acusar de traición si no la apoyan en todas sus iniciativas, ahora que hay un gobierno de unidad nacional, pero ojo, porque los liberales israelíes del último primer ministro del previo al señor Netanyahu no aceptaron estar en esa coalición y no aceptaron porque no quieren estar aliados a los ultranacionalistas y a los ortodoxos en este gobierno. Eso es algo interesante, no es unánime el gobierno de coalición del señor Netanyahu, pero bueno, más allá de eso, el primer ministro está en un problema. Yo creo que por las presiones de la extrema derecha va a tratar de ir a sus últimas consecuencias. Es muy difícil hacerlo de profeta, nadie sabe bien qué va a pasar, pero eso le va a costar mucho en términos de imagen internacional. Va a enemistarse otra vez con los países árabes, se van a venir para abajo definitivamente todos los esfuerzos de reconciliación con ellos y con el resto de la comunidad internacional, inclusive con la OTAN, con Europa, con Estados Unidos, puede empezar a disminuir el nivel de apoyo y la imagen del Estado de Israel. Entonces, no hay soluciones fáciles para Netanyahu. Las próximas semanas pues son absolutamente imposibles de predecir o de vaticinar. Tendríamos que tener un brujo de esos extraordinarios que nos viniera con su bola mágica de decir, bueno, ¿qué va a pasar esto y aquello? No lo sabemos. El caso de Irán, también Irán pues es aliado de Hamás y esto puede tener repercusiones en las relaciones con Arabia Saudita, que se habían más o menos reconciliado a las de Irán con Arabia Saudita, pero de ir tomando una escala este conflicto, pues también puede tener afectaciones en ese sentido. Pueden haber muchas carambolas, puede haber muchas complejidades, pero lo que sí me queda claro es que Netanyahu está en un laberinto, en un problema enorme, porque haga lo que haga, su gobierno está condenado a la mala imagen, al desprestigio, no solamente hacia el exterior, sino más grave para él, hacia lo interno. Yo no sé qué consecuencias vaya a tener, si realmente, como dicen algunos, esto va a fortalecer a la extrema derecha, pero para eso Israel tendría que aconcharse, atrincherarse, olvidarse de lo que puedan pensar en el extranjero del gobierno de Israel por los excesos de la represión en contra de Hamás y de los palestinos. O la otra quizá puede ser una respuesta más o menos moderada, pero que no deje contentos ni a tirios ni troyanos dentro de Israel y que Netanyahu eventualmente pague, como en su momento pagó Golda Meir, sin ánimo de compararlos, pero bueno, tuvieron aquí un paralelismo en cuanto a que pagaron las consecuencias de las fallas de seguridad de sus gobiernos. Meir muy claramente, Netanyahu está por verse. Muchísimas gracias, doctor Pedro Aguirre, por estar con nosotros hoy en el termómetro por CTV Barranquilla. Gracias a ustedes, siempre un gusto colaborar con ustedes, Julio César, Jennifer y Tati. Gracias. Muchísimas gracias, don Pedro Aguirre. El Papa también se ha pronunciado
y ha dicho que tiene, Francisco, un inmenso dolor y una preocupación. Reza por las familias que vieron transformadas una fiesta de Pascua en una tragedia y en un luto. Esperemos que esas oraciones toquen los corazones tanto de los israelitas como de los palestinos y nunca perdamos la esperanza de que el conflicto no siga escalándose. Doctora Jennifer Barreto Leiva, ¿qué podemos esperar? Sin la bola de cristal, esa que en Venezuela parece que consultan mucho, ¿no? O eso es solamente por allá, no creo. Sí, acá desde hace 25 años tienen costumbres bastante peculiares cuando consultan su futuro. Yo lo que veo ahora mismo es bien complejo. Mientras estamos grabando este programa, Bernie Sanders, el líder mayor del socialismo más radical de los Estados Unidos, acaba de pronunciar diciendo de que Israel ha cometido un gran error. En horas de la mañana se expresaron plataformas importantes de Irán diciendo que ahora es que iba a verse sangre correr. Como no es suficiente la complejidad de esta historia, pues ha salido Zelensky, que para nada tiene nada que ver en este tema, a hacer peticiones tratando de desviar toda la atención hacia él, ¿no? Líderes mundiales atendiendo a los llamados de Zelensky cuando está este conflicto en pleno, en su pleno apogeo. Lo veo sumamente complejo. Ojalá los líderes religiosos se comporten a la altura de las circunstancias y más allá de demostrar poderío cada vez que tienen la oportunidad, que hagan lo que tienen que hacer, lo que les corresponde, porque ser líder no es decir yo soy líder, sino mostrar en realidad o con acciones, ejercer ese liderazgo y en un momento así ejercerse o de mediador o de lo que corresponda para tratar de solventar este conflicto tan complicado. Este conflicto que además tiene en su porcentaje de historias, la religión tiene un papel muy importante acá. Entonces, sería una buena oportunidad para que los líderes religiosos del mundo ejercieran las acciones que pudieran para solventar este conflicto. Veo esto bien complejo y mientras más manos se estén metiendo, mientras más personas estén opinando de los líderes mundiales, va a hacerse mucho más turbia esta situación que, como dije hace unos minutos, ojalá fuera solamente dentro de lo grave, un problema solamente entre Israel y Palestina. Esto nos va a incluir a todos, nos va a afectar a todos y no va a ser poca cosa las consecuencias de este conflicto, aún y que se resolviera ahora mismo en este momento que estuviéramos conversando. Yo oro, lo digo muy honestamente, para que llegue la sensatez, para que en lugar de seguir queriendo demostrar que se tiene poder y que se grita más alto que el resto, los líderes del mundo hagan lo que tienen que hacer y actuar como realmente líderes y meter la mano, buscar solventar este conflicto, cuando menos neutralizarlo en este momento donde públicamente se están prometiendo cosas, y si públicamente se están prometiendo cosas, quiere decir que en privado, en secreto, el problema o las ofrendas, lo que se va a hacer es mucho más grande. Yo oro por la sensatez y que ahora más que nunca el pueblo cristiano, el pueblo judío, el pueblo católico se mantengan fuertes y unidos porque en definitiva, aunque no lo quieran reconocer, uno de los objetivos de este conflicto que se ha estado buscando de forma alterna es el que nosotros dejemos de existir como poblaciones religiosas alternas. Me preocupa mucho eso. Espero que prele la sensatez y que este conflicto sea cosa del pasado, mucho más de lo que, de cualquier expectativa que podamos tener, que esto sea cosa del pasado, termine pronto, porque ya en tan solo unas horas tiene un saldo bastante lamentable que recordar para posterior de la historia. Muchísimas gracias, doctora Jennifer Barreto Leiva, por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Un gusto y como siempre espero reunirnos todos dentro de 7 días por acá por CTV Barranquilla, Dios mediante. Muchísimas gracias, doctora Jennifer Barreto Leiva.
¿Seguirá la escalada del conflicto, doctora Tati Janer, o el impacto de las voces tanto de la OTAN como de la ONU y del Papa y de todos los líderes del mundo provocarán algún efecto práctico evitando el recrudecimiento de la guerra? Esperamos que se aplaquen las cosas. Esto es una guerra no convencional en donde se necesitan soluciones políticas, no soluciones militares. Y para esa razón se necesita la unión de los países que están aliados a Israel, se necesitan a los líderes religiosos, se necesita mucha conversación, mucha comunicación, mucha sensatez y mucha humildad en estos tiempos. Si no, de lo contrario, esto va a seguir y se va a contagiar el resto de los países. Así que esperemos que esa solución política llegue más rápido que tarde y en manos de muchos, que no sea solamente uno quien se lleve la solución de este conflicto, sino que sea verdaderamente el ejemplo de la unidad de estos tiempos que en tanto se necesita en el mundo para lograr por lo menos una paz parcial. Muchísimas gracias, doctora Tati Janer, por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Muchísimas gracias a usted, doctor Julio, que nos separa un riachuelo, y al doctor Pedro, que lo quiero con mucho amor desenfrenado, aunque me haya dicho Tania. Ah, Tatiana, te dije. Gracias, muchas gracias. Nos vemos en 7 días, por favor. Nos vemos. Lo hemos visto. Una situación bastante compleja a escala global. Un conflicto que parece va a tener un periodo largo hasta que logren los canales diplomáticos evitar el escalamiento de la guerra. El mundo está muy agitado. El conflicto en Ucrania no para, no cesa. Ahora hay un detonante en la media luna fértil, específicamente en la franja de Gaza. Las afectaciones económicas a escala global no se van a detener y veremos si nuestros líderes están preparados para atender las contingencias, los efectos colaterales y los daños directos que implican un conflicto de esta naturaleza que afecta a todas las naciones del mundo. Desde aquí, oramos por las víctimas, por esos miles de heridos que todavía están luchando contra su vida, por las personas que están desaparecidas y sus familias todavía claman por encontrarlos con vida o hallar sus cadáveres para sepultarlos de acuerdo a su tradición. Y también por los civiles que pueden ser objeto o blanco de ataques indiscriminados. La guerra es una situación indeseable. No puede ser justificable, entendible, descriptible, analizable, pero la justificación de las guerras tiene una palabra clave y es la ausencia de razón. La ausencia de razón que implica a un llamado permanente a la paz. No olvidemos nunca esto. No existe yo sin nosotros. Lo mejor de todos para ti y lo mejor de ti para todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Nos estamos viendo en todas partes.